Amigos míos, se les acabó el tiempo a los últimos dinosaurios de la revolución. Mientras el mundo se distrae con los titulares superficiales y las trivialidades del ciclo de noticias de 24 horas, se está preparando una acusación histórica en los sótanos de Washington contra Raúl Castro. Estamos hablando del hombre de 94 años que guarda los secretos más oscuros de la dictadura cubana y que durante décadas fue el oráculo de toda la izquierda latinoamericana. Pero no te equivoques, el objetivo no es solo el viejo dictador al final de su carrera que apenas puede sostener el peso de su propio uniforme. El objetivo es el corazón palpitante del Foro de Sao Paulo. Con Nicolás Maduro capturado y Venezuela bajo nueva administración, Cuba perdió su pulmón petrolero y entró en un colapso energético terminal. La isla del paraíso, el parque temático de la utopía socialista, se convirtió en el infierno que los revolucionarios de tribuna nunca quisieron vivir. Y es precisamente por eso que la desesperación toca la puerta en el Palacio del Planalto. Lula está acorralado. Sí, amigos míos, él sabe que el tablero fue preparado para el jaque mate final. Y hoy vas a entender cómo la caída de Cuba representa el fin de una era de sobornos, cuentas fantasma y dictaduras financiadas con el sudor del pueblo brasileño. El cerco se cerró. Y el último gran líder de ese bloque está con respiración asistida política. Ahora suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja tu like en el video. La noticia que sacudió los bastidores del poder esta última semana fue quirúrgica. Estados Unidos está trabajando para acusar formalmente a Raúl Castro. Y el mensajero no fue un diplomático de bajo rango ni un portavoz de segunda categoría. Fue el director de la CIA, John Ratcliffe, quien estuvo personalmente en La Habana para reunirse con la cúpula del Ministerio del Interior de Cuba. ¿Pero por qué desenterrar un crimen de hace 30 años, me preguntas? La acusación se centra en el fatídico año de 1996, cuando aviones de la organización humanitaria Hermanos al Rescate fueron derribados por cazas cubanos. En ese momento el régimen de Castro pensó que la impunidad sería eterna, pero el impacto aquí es geopolítico, no solo jurídico. Washington finalmente decidió cortar el oxígeno a quienes financian la ideología en América Latina. Ratcliffe no fue a La Habana para tomar café o discutir protocolos de vecindad. Él transmitió un mensaje directo de Donald Trump. Estados Unidos está listo para dialogar sobre economía y seguridad, pero solo si Cuba hace cambios fundamentales e inmediatos. El mensaje fue claro. Cuba ya no puede servir como refugio para adversarios del hemisferio occidental. El tiempo de el aventón estratégico se acabó. Sin el petróleo de Venezuela y con Rusia desangrándose en Ucrania, Cuba hoy es un cascarón vacío. Y la acusación contra Raúl es el clavo que faltaba en el ataúd de la República. Y para entender la gravedad del momento, es necesario mirar el mapa del hambre ideológica. Cuba siempre ha sido el puerto seguro, el refugio moral y estratégico de los regímenes autoritarios de la región. Si Cuba cae, la narrativa del Foro de Sao Paulo muere por inanición. Y el escenario externo nunca ha sido tan hostil para los dictadores de La Habana. La Rusia tradicional, madrina del régimen y heredera de la Unión Soviética, está perdiendo fuerza y recursos en la guerra de Ucrania. Vladimir Putin ya no tiene cómo sostener una isla en quiebra a miles de kilómetros de distancia, mientras sus propios tanques se convierten en chatarra en Europa del Este. China, por su parte, es pragmática y fría. Pekín no tiene ningún interés en países quebrados que no ofrecen un retorno comercial o estratégico inmediato. Ellos no hacen caridad ideológica, ellos hacen negocios. La caída de Maduro en Venezuela fue el golpe de gracia. El suministro de petróleo se interrumpió y el resultado final es el colapso total de la red eléctrica cubana. Provincias enteras en el este de la isla están en absoluta oscuridad, no hay energía para los refrigeradores, lo que significa que la poca comida que hay se está pudriendo. Los hospitales están cancelando cirugías, la isla de la utopía ha mostrado su cara más cruel. La miseria absoluta disfrazada con discursos de igualdad. La acusación formal contra Raúl Castro ocurre en el momento de mayor debilidad en la historia del régimen. No tienen a dónde huir y no tienen quien los defienda. Y una vez más pregunto, ¿dónde está Rusia? ¿Dónde está la China comunista? ¿Dónde está Lula? Ahora pon atención a la conexión directa con Brasil, porque es aquí donde la herida duele más. Lula ve que el cerco se cierra y la desesperación es visible en cada gesto, en cada comunicado oficial.
Él sabe que el método de capitalismo para los amigos y comunismo para el pueblo tiene los días contados. Mientras predica el amor a los pobres para garantizar votos y mantener a la militancia alimentada con migajas, Lula gobierna para las corporaciones poderosas como sus amigos y hermanos Batista, que no operan solamente en Brasil, sino también en el mayor capitalismo del mundo, en Estados Unidos. Y con el gobierno de Trump ahora denunciando a esos amigos de Lula por formar un cartel de la carne en Estados Unidos. Mira la hipocresía. El BNDES, el Banco Nacional de Desarrollo en Brasil, gestionado por el gobierno de Lula, financia grandes corporaciones que viven del capitalismo. El padre de los pobres, el socialista, el comunista, les da dinero a los capitalistas para que ganen más dinero. ¿Puedes comprender la podredumbre del sistema? Y con Trump apretando el cerco sobre Cuba, Lula pierde su mayor refugio ideológico y estratégico. Cuba era el espejo donde la izquierda brasileña se miraba para sentirse revolucionaria. Ahora ese espejo está roto, se están convirtiendo en animales en extinción. Son revolucionarios de tribuna que solo sobreviven a través de sobornos y cuentas fantasma en paraísos fiscales que ahora están siendo mapeados por la inteligencia estadounidense. La ironía es ácida y corrosiva. Lula ama tanto a los pobres que los multiplica a escala industrial, pero su mesa es servida por el capitalismo más agresivo de las grandes corporaciones. Él sabe que si se pone de moda responsabilizar a los líderes sanguinarios, el siguiente paso es responsabilizar a los líderes corruptos que quitan vidas desviando recursos de salud y seguridad. El ayatolá fue eliminado, Maduro fue arrestado y Raúl Castro está siendo acusado. El tablero está siendo limpiado de forma implacable. Y Lula es la última pieza importante que queda del Foro de São Paulo original. Él es el último de esa banda de maleantes de la política latinoamericana que todavía ostenta la banda presidencial. La pregunta que todos evitan en los pasillos de Brasilia es: ¿quién cae primero? ¿La presión económica sobre Cuba es insostenible? El pueblo está en la oscuridad, con hambre y sin esperanza. La caída definitiva de la dictadura cubana puede depender de la resolución de los conflictos en Irán. Pero el proceso de descomposición ya es irreversible. Lula está acorralado porque el fin de Cuba es la derrota final de su proyecto de poder regional. Él nunca quiso vivir el paraíso que ayudó a construir en La Habana, pero ahora está obligado a presenciar el derrumbe de su mayor aliado. El comunismo para el pueblo y el lujo para la élite del partido está siendo expuesto de forma brutal. Las cirugías canceladas en La Habana son el reflejo de lo que la corrupción le hace al sistema público en cualquier lugar. Brasil necesita darse cuenta de que el tablero global ha cambiado. La era de los dictadores protegidos por burocracias internacionales y narrativas románticas de revolución está llegando a su fin. Trump no está jugando para empatar ni para mantener el status quo. Él está jugando para liberar el hemisferio occidental de la influencia enemiga. Y eso incluye limpiar la suciedad acumulada durante décadas por el Foro de São Paulo. Te guste o no, lo creas o no, Donald Trump acaba de salvar a Brasil. La caída de Cuba no es solo un cambio de gobierno. Es el fin del modelo de exportación ideológica que desangró a América Latina. Por medio siglo, el veredicto es claro y no acepta apelación. Los tiempos de los dinosaurios se acabaron. Por un lado, tenemos la promesa de libertad y la aplicación rigurosa de la ley contra criminales históricos. Por otro lado, el miedo paralizante de quienes vivieron décadas de privilegios a costa del sufrimiento ajeno. Raúl Castro está acusado, Maduro está fuera del juego y la luz de Cuba se está apagando. Quizás para siempre bajo este régimen. Ahora quiero ver quién aquí sabe leer el tablero, de verdad, sin los lentes de los grandes medios. ¿Quién crees que cae primero? Si crees que la dictadura de Cuba se derrumba antes, escribe Cuba en los comentarios. Si crees que el gobierno de Lula no resiste la presión internacional y cae primero en las elecciones, escribe Lula. Vamos a ver quién aquí tiene la visión clara para acertar el movimiento final de este juego en octubre. Ahora, pon atención. Lo que discutimos aquí es solo la superficie de un océano mucho más profundo y peligroso. Si quieres continuar con este tema con aún más profundidad y acceder a análisis densos que no podemos traer abiertamente aquí en el algoritmo, estamos en terreno alquilado. Creamos nuestra propia plataforma, nuestro búnker de inteligencia. Sí, allá somos una comunidad de más de 3,000 analistas de élite que financian nuestro trabajo y no aceptan el papel tapiz como verdad. El enlace está en la descripción, en el primer comentario fijado y en el código QR que aparece en tu pantalla.
Y para proteger tu conciencia de la ingeniería social y del declive cultural que estos regímenes intentan imponer para esclavizar las mentes, conoce nuestro nuevo canal de series y películas, Cultura de Verdad, para quienes valoran la inteligencia y los valores reales. Ahí analizamos las series, las películas y te traemos una curaduría de los mejores títulos para que disfrutes con tu familia. Entonces, el enlace está en la descripción, en el primer comentario y aquí en la tarjeta. Conoce nuestro canal. Ahora suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja tu like en el video. Da trabajo hacerlo, blinda tu mente. Yo soy Shimon Oliveira y te espero en el próximo video. Hasta entonces.